Hola a todos, mi nombre es Eleazar Peña, soy abogado laboralista. En esta oportunidad quiero compartir una serie de ciclos de videos en los cuales voy a explicar de manera muy breve, muy clara y muy concisa los efectos de la cuarentena en las relaciones laborales, ¿ya? Entonces, en esta ocasión quiero dar una pequeña introducción de cuál es el primer efecto que se está dando. Obviamente aclarar que esta pandemia y demás es una situación que se acomoda a lo que se denomina la fuerza mayor, es decir, un acontecimiento que es ajeno a la voluntad de las partes, que es inevitable, que es invencible y que se constituye en una causal de incumplimiento total de las obligaciones contractuales, ¿no? Entonces, es una situación que está obviamente preocupando a empleadores, está preocupando a trabajadores y demás, entonces he visto necesario compartir algunos criterios y demás a través de una serie de videos para que cada uno pueda, ya sea trabajador o empleador, pueda tomar las decisiones correspondientes. Primeramente, quiero hablar sobre la suspensión del contrato. Primero decir que no es. No se refiere a la terminación o a la extinción de la relación laboral, ¿no? Simplemente hay una pausa en la ejecución del contrato por determinado periodo y en este lapso el trabajador no tiene la obligación de asistir a la fuente de empleo y no tiene la obligación de estar a disposición del empleador, ¿no? Entonces, generalmente tenemos por ley estas causales en las cuales se suspende el contrato o, en otras palabras, se suspenden las actividades y cuando hay derecho al pago del salario o de los saberes, ¿no? El primer caso es el accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿no? Cuando a una persona le sucede estas circunstancias, el ente gestor, la Caja de Seguridad Social, generalmente emite una baja médica. Entonces, durante ese lapso, el trabajador, mientras dure su incapacidad temporal, no está obligado a asistir a la fuente de empleo, pero sigue gozando del pago de salarios. Entonces hay suspensión del contrato, hay una pausa en el contrato. Luego tenemos la ausencia por enfermedad común también, ¿no? El trabajador se enferma, sucede lo propio que sucede en este caso. Descanso por ahí postnatal, 45 días antes y 45 días después del nacimiento del hijo o hija de la trabajadora, ¿no? En este caso, le dan una baja de incapacidad temporal por maternidad y el trabajador no está obligado a asistir a la fuente de empleo con el goce del 100% de su salario, ¿no? Luego tenemos las licencias por estado crítico de salud de niña, niño o adolescente, según el Decreto Supremo 3462, que son licencias remuneradas, que se da en casos de situaciones críticas o de enfermedades graves de niñas, niños o adolescentes, ¿no? Que la licencia se da para el padre, el tutor o el guardador del niño, niña o adolescente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cáncer, tienen permisos remunerados al mes, licencias remuneradas, ¿no? Con goce de haberes. Esto, por mandato de este decreto supremo, no aplica, pero a contratos eventuales y a plazo fijo, ¿no? Luego, otra situación es la declaratoria en comisión o cuando uno es nombrado dirigente sindical, ¿no? En este caso, se dedica a funciones propias del sindicalismo para resguardo de los intereses de los trabajadores, ¿no? Y en este caso hay suspensión del contrato porque no está obligado a asistir a la fuente de empleo. Obviamente le corren los salarios, sigue gozando de antigüedad, sigue gozando de aguinaldo y demás, ¿no? Pero no está obligado a asistir a la fuente de empleo. Y el caso que tenemos actualmente, que por mandato del Decreto Supremo 4199 de cuarentena total, a consecuencia de la pandemia o COVID-19, ¿no? Entonces, esta normativa ha dispuesto la suspensión de actividades, sectores públicos y privado, excepción de algunas tareas esenciales, como ser abastecimiento, de actividades de primera necesidad, entidades financieras, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y instituciones que brindan servicios a sectores vulnerables, ¿no? Entonces, por mandato de esta norma se ha dispuesto la suspensión de actividades, es decir, suspensión del contrato de trabajo, y con derecho al pago de salarios, ¿no? Eso establecido este decreto supremo. Se debe pagar salario como primer elemento. Ahora, cuando hay suspensión del contrato sin goce de haberes, ya la normativa es clara, en algunos casos no hay normativa, pero hay jurisprudencia. Por ejemplo, riesgo extraordinario del artículo 80 del reglamento del Código de Seguridad Social nos habla que cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad que no está cubierta por el ente gestor, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de accidente de una actividad
de riesgo, como ser paracaidismo, ¿no? Un deporte extremo. Entonces, en ese caso, no está cubierto y puede haber en ese caso una licencia, una suspensión del contrato, pero como es riesgo extraordinario, el ente gestor no va a reponer al empleador el subsidio de incapacidad temporal, porque es una situación no cubierta por el seguro. Entonces, las partes pueden disponer una suspensión del contrato sin goce de salario. Obviamente no se puede despedir porque la inexistencia del trabajador no es por voluntad propia, es por una situación de un accidente. Luego tenemos la privación de libertad, que cuando un trabajador es sometido a un proceso penal o cuando es privado de libertad por asistencia familiar, ¿no? En estos casos, eh, es un mandato judicial por el cual se está privando de libertad al trabajador, entonces no se puede despedir, pero se suspende el contrato sin goce de haberes, se da una licencia indefinida con derecho a mantener el ítem o el cargo y demás, pero sin el goce de haberes correspondientes hasta que el trabajador solucione su situación procesal, ¿no? En servicio militar, como en nuestro país es obligatorio, igual uno tiene derecho a la suspensión del contrato, pero sin goce de haberes mientras dure su servicio militar. Se reincorpora y demás, y obviamente la empresa tiene la obligación de mantener esta vacante, pero no tiene la obligación de pagar salarios, ¿no? Luego tenemos las licencias a solicitud del trabajador por emergencias, motivos personales, que esto es por acuerdo de partes, ¿no? Pueden acordar que sea, generalmente lo hacen a cuenta de vacación o lo hacen eh, eh, sin goce de haberes, o en algunos casos lo hacen con goce de haberes, pero con cargo a reponer horas no trabajadas. Y hay una situación que no está regulada expresamente, pero está el caso fortuito fuerza mayor. Ya en este caso no hay ley, no hay normativa, pero sí hay sentencias constitucionales como la 1088/2015. Y en este caso es una opinión personal, ¿no? Es una posición personal que se puede suspender el contrato sin goce de haberes, siempre y cuando la situación sea demasiado grave, ¿no? Como ser evitar una quiebra o un colapso económico inminente, ¿no? Hay empresas e instituciones que actualmente se están viendo seriamente afectadas, como ser empresas de turismo, agencias de viajes, cines, teatros, ¿no? Instituciones que no sabemos cuándo volverán a trabajar. Probablemente si se levanta la cuarentena, aún estén prohibidas las reuniones y los eventos masivos, ¿no? Entonces, discotecas, gimnasios, cines, teatros y demás, no sabemos cuándo volverán a retomar actividades, ¿no? Entonces, es muy probable que muchas entidades tengan que cerrar, se vean obligadas a cerrar. Entonces, si se da ese caso, entonces ya como acción de última ratio se podría proceder al despido, porque no hay otra alternativa, ¿no? O sea, la empresa no puede indefinidamente suspender actividades porque no sabe qué va a pasar. Ahora sí la empresa decide voluntariamente mantener vigente la empresa, puede llegar a un acuerdo. De hecho, he visto casos que están llegando a acuerdos entre partes en los cuales están disponiendo suspensiones del contrato sin goce de haberes, ¿no? O sea, esto obviamente no está establecido en ninguna normativa y demás, pero las partes de común acuerdo, por ser una situación de fuerza mayor, están aceptando, ¿no? La regla general es la que se cumpla lo que está en el decreto 4199, que es la suspensión de actividades con goce de haberes, ¿no? Entonces, hasta aquí yo he terminado esta primera ronda de videos que vamos a hacer sobre los efectos del COVID-19 en las relaciones laborales, ¿no? Entonces, les invito a seguir nuestra página, seguirnos en redes sociales y seguir también en nuestro canal de YouTube para seguir actualizado con los siguientes temas que seguiremos compartiendo. Hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes.